Gloria a Dios. Qué bueno es continuar con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, por fe andamos, no por vista. Cada creyente tiene una medida, una semilla de fe que Dios ha repartido en cada uno de nosotros. Ahora nuestra responsabilidad es que esta semilla, esta fe crezca en nosotros. Entonces nosotros tenemos que dar importancia a la palabra de Dios. Tenemos que estar estudiando, como dice Josué 1:8, de día y de noche. Tenemos que meditar en ella. La fe solamente va a crecer cuando tú estás escuchando una y otra vez de la palabra de Dios. Si tú no estás escuchando la palabra de Dios, no va a llegar fe a tu vida. Si tú pasas mucho tiempo en la televisión viendo noticias, te vas a llenar de temor. Pero si tú pasas escuchando la palabra de Dios, te vas a llenar de Dios. Te vas a llenar de fe. Te vas a llenar de vida. Recuerda que la palabra de Dios es vida y es poder. Ahora vamos a continuar con las 7 realidades que nos unen al creyente. Ya hemos visto que nos unen en un cuerpo. Todos pertenecemos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Todos tenemos un mismo Espíritu Santo. Todos tenemos una misma esperanza, el retorno, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos tenemos un mismo Señor. Entonces nosotros tenemos que obedecer a ese Señor, y ese Señor tiene que ser el dueño y Señor de tu vida. Tú ya no vas a hacer lo que tú quieres, sino lo que dice el Señor de señores. Todos tenemos una fe, pero la meta es crecer al conocimiento de Dios. Todos debemos llegar a la unidad de la fe y tenemos que apoyar a los débiles en la fe. Fe es una certeza, es una seguridad en lo que dice la palabra de Dios. La fe cree, obedece lo que dice la palabra de Dios. La fe no es del mañana, la fe no es del pasado, es de hoy mismo. Y la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Tú quieres agradar a Dios, tienes que tener fe. Hay un hombre en el Antiguo Testamento llamado Enoc. Dice, Enoc caminó con Dios y agradó a Dios y Dios se lo llevó. Qué interesante. Enoc es un reflejo de la iglesia. Nosotros tenemos que caminar con Dios o estar de acuerdo en lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que agradar a Dios en toda nuestra manera. Nosotros no tenemos que tener duda, no tenemos que tener incredulidad. Tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. Muy pronto Jesús viene y la iglesia será arrebatada. Gloria a Dios. Ahora pues vamos a ver una realidad más que nos une al Señor. Es un bautismo. Dice la palabra de Dios en el libro de 1 Corintios capítulo 12 versículo 3, que todos fuimos bautizados en un mismo espíritu. Hay un solo Espíritu Santo. Y todos nosotros hemos sido bautizados con el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Pero nosotros tenemos que entender que aparte del bautismo en el cuerpo de Cristo hay otro tipo de bautismo. Por ejemplo, bautismo en agua, bautismo con el Espíritu Santo, el bautismo de fuego. Entonces vamos a ver acerca de lo que dice bautismo. La palabra bautismo significa sumergir, inmersión debajo de. La persona tiene que estar totalmente cubierto, eso se llama bautismo. Vamos a ver, pues el primer bautismo es acerca bautismo de arrepentimiento de pecados. Esto lo pueden ver en Mateo capítulo 3, versículo 1 al versículo 8. También el libro de San Juan capítulo 1, verso 29 al 34. Este bautismo de arrepentimiento de pecados es el bautismo de Juan el Bautista. Recuerdan que el profeta Juan el Bautista estaba preparando el camino para el Mesías. Él en el río Jordán llamaba a todos los judíos a un arrepentimiento. Y los que creían en él venían y confesaban sus pecados y eran bautizados para poder recibir al Mesías. Pero este bautismo no se aplica al cristiano. Muchos piensan que cuando uno se bautiza en agua, recién ahí sus pecados son perdonados. No, hermanos. Nuestros pecados son perdonados cuando hacemos a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. El bautismo no salva a la persona. El bautismo con el Espíritu Santo tampoco nos salva a la persona. Entonces muchas personas podrían decir, entonces si el bautismo en agua nos salva, entonces no tengo por qué bautizarme.
pues déjame decirte, eso serías un cristiano desobediente. Porque un cristiano que obedece a la palabra de Dios va a hacer lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que bautizarnos. El bautismo en agua es una representación de la muerte, la sepultura y de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, en el bautismo de arrepentimiento de pecados, el agente vienen a ser los judíos pecadores. Ellos son los que vienen al río Jordán y son bautizados ¿por quién? Por Juan el Bautista. ¿Y con qué lo bautizan? Con las aguas del río Jordán. Esto es el bautismo de arrepentimiento de pecados. No se aplica al cristiano hoy en el día. Era solamente para el tiempo judío, para el tiempo de Juan, para recibir al Mesías. Luego la Biblia nos habla de otro bautismo. Es en el cuerpo de Cristo. Esto lo dice en 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 13. También en Colosenses, capítulo 3, versículo 15. Y en Corintios dice, porque por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo. Está hablando de un bautismo en el cuerpo, no está hablando de un bautismo en agua. Esto se llama bautismo en el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿quiénes son los que se bautizan? Pues el pecador arrepentido. Nosotros somos creyentes que hemos obedecido a la palabra de Dios. Y el elemento llega a ser el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿quién es el que bautiza? Es el Espíritu Santo. Esto es bautismo en el cuerpo de Cristo. El que se bautiza es el pecador arrepentido. ¿Dónde? En el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el que le bautiza? Es el Espíritu Santo. Jesús dijo, el Espíritu Santo dará convicción de pecado al mundo. El Espíritu Santo cuando le redarguye, le da convicción a uno, entonces uno obedece, ¿no? Bueno, lo acepta Jesús. En ese momento el Espíritu Santo lo está tomando a esta persona arrepentido y lo lleva, lo está introduciendo, lo está sumergiendo dentro del cuerpo de Cristo llamado iglesia. Ahí lo está uniendo el Espíritu Santo y esta persona está siendo sumergido, está siendo introducido en el cuerpo de Cristo, entonces ahí está siendo bautizado en el cuerpo de Cristo. Ahora, otro bautismo hay. El más conocido es bautismo en agua. Ahora, ¿quién es el que se bautiza? Pues el creyente que obedece a la palabra de Dios. Una persona desobediente no se va a bautizar porque no quiere obedecer a la palabra de Dios. En cambio, una persona que obedece para dar un testimonio público de lo que Jesús ya ha hecho en ti, para testificar de lo que Dios ya ha hecho en tu vida, tú tienes que obedecer y bautizarte. ¿Y dónde esta persona debe ser bautizado? En agua. Se necesita abundancia de agua, no unas gotitas de agua que te echan la Iglesia Católica. Ese bautismo que usa la Iglesia Católica es antibíblico, porque no hay parte en la Biblia que diga que unas cuantas gotas que tú ya estás bautizado. No, bautismo significa estar sumergido, estar introducido. Eso significa bautismo. Pues unas cuantas agüitas de sal que te echan, eso no, hermano, es antibíblico. Toda persona que conoce la palabra de Dios nunca debe llevar a su bebé hacia un cura, hacia un sacerdote para que le eche agua bendita. ¿Qué agua bendita, hermanos? No. Tú tienes que obedecer lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuándo uno tiene que ser bautizado? Cuando tenga conocimiento y obedece la palabra de Dios. Cuando el niño tenga uso y razón de lo que significa ya el bautismo, entonces el niño es bautizado en agua. ¿Quién es el que bautiza? Pues es el pastor, es la máxima autoridad, representación que le bautiza a una persona. Pero hay muchas personas que dicen, yo soy miembro del aire, yo soy miembro de la televisión, de la radio, y yo no tengo por qué bautizarme. Pues estás en rebeldía. Pues la palabra de Dios te dice, hermanos, que tú no tienes que dejar de congregarte. O todos nosotros tenemos que estar sujetos ante una autoridad que Dios ha establecido, ante un pastor. El pastor tiene que instruir, disciplinar a su iglesia, enseñar la palabra de Dios. Y el creyente que obedece la palabra de Dios se va a bautizar en agua, hermano. No para el perdón de sus pecados, sino para dar un testimonio de lo que Dios te ha hecho en tu vida. Tú obtuviste la salvación cuando Cristo Jesús te perdonó. Tenemos un ejemplo práctico cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario. Habían dos hombres ahí.
dos criminales. Uno de ellos se arrepintió, le dijo: Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo: te prometo que hoy, no le dijo mañana o espera en el futuro, o vas a purgar tus pecados, no. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, no mañana, iglesia, hoy. Entonces la persona murió, no se bautizó y es salvo la persona. Si el bautismo fuera indispensable, el requisito para obtener la salvación, entonces Jesús se estuviera contradiciendo y no hubiera aceptado a este hombre arrepentido. Hermanos, mucha gente toma este texto para usar el pretexto: no, ya ves que él no se bautizó. Pues no tuvo tiempo. Tú tienes tiempo asistiendo a la iglesia. Tú tienes que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Hay situaciones que se dan. Personas que aceptan a Jesús se mueren y son salvos, nunca se bautizaron. Son pocas cosas que ocurren esto. Pero tú teniendo tiempo no hacer lo que dice la Biblia, eso se llama rebeldía. Eso se llama desobediencia a la autoridad, a lo que dice la palabra de Dios. Bueno, el que bautiza es el pastor o un ministro ordenado por Dios con agua. Gloria a Dios. Y luego dice la Biblia en Romanos capítulo 6 del verso 1 al 12 y nos muestra que este bautismo en agua es un símbolo de lo que tú pasaste con Cristo Jesús. Por ejemplo, ¿no? Cuando tú estás en el agua, estás simbolizando que tú estás crucificado con Cristo. Cuando tú estás debajo del agua, entonces tú estás siendo sepultado. Cuando tú sales del agua, estás siendo resucitado. Es un acto simbólico, nada más. La salvación, el perdón de pecados. Los pecados se fueron cuando tú aceptaste a Jesús, no cuando tú te bautizaste en agua. Porque la Biblia dice, cuando tú hiciste al Señor como el Señor y Salvador de tu vida, tú llegas a ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, tus pecados ya fueron perdonados, ya fueron lavados. Tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Tenemos que caminar en obediencia a la luz de la palabra de Dios. Hay otro bautismo también, bautismo con el Espíritu Santo. Este bautismo es la promesa que Dios habló con el profeta Joel, y también Jesús dijo: si yo no me voy, no vendrá el Consolador. Dijo Jesús: Él vendrá y os bautizará con poder. Este bautismo con el Espíritu Santo, la evidencia es el hablar en otras nuevas lenguas. Ahora, ¿para quiénes son esta promesa, el bautismo con el Espíritu Santo? Para los creyentes que obedecen a la palabra de Dios. Si tú no crees en la promesa, no vas a ser bautizado con el Espíritu Santo. Pero si tú crees en lo que dice la palabra, entonces tú vas a decir: Señor, yo recibo mi promesa porque es para mí. Si eres joven, gloria a Dios. La Biblia dice que los jóvenes profetizarán, hablarán nuevas lenguas, y los ancianos soñarán y tendrán visiones. La promesa es para nosotros. Tenemos que reclamar de lo que Dios ya nos ha dado, de lo que Él ya nos ha dado, ya nos ha establecido. Gloria a Dios. Que la paz, la misericordia de Dios esté con cada uno de vosotros. Y en la próxima clase vamos a continuar con la última realidad que nos une en Cristo, un Dios y Padre. Que la paz, la misericordia de Dios esté en cada uno de vosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios.